Buenos días, muchísimas gracias, Vicente. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, aquí estamos listos para hacerle preguntas al economista Calderón y el ingeniero Antonio Tramontana también, mi querido presidente. Un abrazo para ambos. Gracias. Ya. Ingeniero, se han dado tantas cosas. Ahora, como hay un libertinaje, si se quiere, y no hay cómo controlarlo, aún todavía, en las redes, y cuando quieren cuando quieren acabar a una persona, cualquier hijo de vecina entra a escribir lo que le dé la gana, sin ningún escrúpulo. Usted viajó a España. ¿Qué es lo que no dijeron? Ahora quisiéramos que usted nos diga cuáles fueron las cosas positivas y que conozca a esta gente que escribió barbaridades y media. Gracias, Vicente. Bueno, así es, pero déjeme decirle algo primero en base al tema de lo que se escribe en redes sociales. A ver, yo fui crítico, y usted sabe, uno de los mayores críticos de la ley Mordaza, que no le permitía a la gente hablar, y de la sanción previa a poder decir lo que uno piensa. Soy realmente creyente en la libertad de expresión, siempre ha sido esa mi postura. Combatí que se coarta la libertad de expresión, inclusive a través de la Secretaría Iberoamericana de Prensa, y entonces yo entiendo, todos los extremos son malos. También este tema de usar las redes sociales para desacreditar, para mentir, para mandar falsa información es terrible, pero frente a estar callados todos o excedernos en hablar y en decir cosas, yo prefiero lo segundo. Eso como primer punto y como demócrata que soy. Ahora sí le explico qué es lo que hice en el viaje a España. El viaje a España fue muy importante, primero porque hay que comenzar a regular las tres cosas que van a ser la base del crecimiento de todos los países en el mundo, que es la interconexión a través de las redes Wi-Fi, por ejemplo, la tecnología ahora que se viene 5.5G para permitir ciudades inteligentes. 2, el tema de la información en la nube. Y 3, la inteligencia artificial aplicada en la vida cotidiana. Esas tres cosas son sumamente importantes. Yo voy a comenzar a implementar en la Asamblea Nacional muy pronto, después del receso legislativo, los procesos de inteligencia artificial, y esos procesos de inteligencia artificial aplicados, que los vi en la Feria Mundial de la Tecnología, que es la más grande del mundo, la de Barcelona, va a ser muy productivo para la Asamblea Nacional, los procesos de inteligencia artificial. Eso como una primera parte. Segundo, los estudiantes que van a ir a Europa, para que ustedes sepan, van a tener que ya presentar un examen de admisión para las universidades europeas, algo que va a coartar la posibilidad de los estudiantes y sobre todo de las becas que se está tratando de conseguir a través de la embajada en España, que trabajé muy de cerca con Vilma Andrade, que está embajadora allá, para tratar de buscar esas becas que se necesitan para los estudiantes ecuatorianos, sabiendo que 200,000 personas van a las universidades y no hay los cupos en las universidades del Ecuador todos los años. Tercero, las visas temporales de trabajo, otro tema que lo estuvimos tratando en la visita, algo muy importante porque más o menos 2.700.000 españoles trabajan durante las épocas pico del turismo, o sea, regularmente en el turismo, pero sobre las épocas pico del turismo, los meses junio, julio y agosto, hay casi un déficit del 35% de trabajadores en el área turística, servicios turísticos, etcétera. Ahí pueden haber ecuatorianos que calificados, inclusive por el SECAP, muchos de ellos tienen instrucción de meseros, de mucamos, de traductores, etcétera, pueden trabajar en el sector turístico y hay posibilidades, cupos de trabajo de 700,000 personas. Nosotros podríamos tener un cupo dentro de ese rango de gente y poder enviar gente a trabajar con las visas estas de trabajo temporal. Eso es otra cosa que se habló. En el marco del Congreso del Senado, nosotros tenemos justamente la 29ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en noviembre en el Ecuador, y hay que hacer el foro previo para los parlamentarios. Invité al presidente del Senado español, que es muy importante que estén presentes la comunidad internacional aquí, sobre todo para poder promocionar bien al país. Hay una imagen de que el país ya no se puede visitar, hay una imagen de que el país está inmerso en un caos, hay ese tipo de imagen, hay que ir limpiando ese tipo de imagen. Lo mismo hice con la presidenta del Congreso de Diputados de España, y también las prácticas, no por grupos de amistad bilateral,
sino de las prácticas por foros especializados. Por ejemplo, Madrid ha aumentado grandemente su capacidad hotelera y ha incrementado su capacidad turística, ha subido el precio de la propiedad, y eso se da por una serie de cosas que se han legislado en el marco de la Comunidad de Madrid y en el marco de la ciudad. Entonces es muy importante ver cuáles son esas políticas por ejemplo, de generación de empleo juvenil que ha adoptado España, que ha adoptado buenos resultados, el marco de las políticas de promoción turística, hoy que estamos trabajando una ley turística con carácter económico urgente, en el marco de la inversión, cuáles han sido las cosas que más provecho han tenido para atraer la inversión, y sobre todo en el marco de la seguridad. Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo y hay que aprender cuáles son las políticas que han dado fruto para poderlas nosotros legislar a través de nación y ver si podemos obtener los mismos resultados. Son muchas de las cosas que se hacen, más allá de que también le cuento que estuve con la comunidad ecuatoriana reunidos escuchando los problemas, algunos que hay que canalizarlos a través de reglamentos, otros a través de leyes y otros a través de la Cancillería, que es cuestión de gobierno. Y también me reuní con el cardenal de Barcelona, porque viene el Papa posiblemente al Ecuador en septiembre para este gran evento internacional que va a ser el Vaticano, y es muy importante coordinar también esa visita y los detalles, y también tuve conversaciones en ese sentido con el cardenal de Barcelona, que es uno de los consejeros más importantes del Papa Francisco. Señor presidente, 23 minutos para las 8 de la mañana con el señor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle Cosaya. Señor presidente, 100 días y algo más tiene la nueva Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Usted como presidente. ¿Qué se ha logrado? Dentro de las encuestas hemos visto que han subido una barbaridad, porque estaba más abajo del sótano la imagen de la Asamblea Nacional. Pero según las últimas encuestas tienen unos muy buenos números positivos. ¿A causa de qué, señor presidente? De trabajo incesante, inteligente, de generar gobernabilidad, de atender los problemas más urgentes de la gente. Mire usted, se han aprobado hasta el momento 15 leyes, escúcheseme bien, 15 leyes. En un año calendario de la asamblea pasada se aprobaron 8 leyes en un año calendario. Nosotros no tenemos ni 4 meses, hemos aprobado 15 leyes, 15. A ver, segundo, ¿qué leyes son? Son en materia de seguridad, una cantidad de leyes, en materia de seguridad, una cantidad de leyes económicas urgentes que ha mandado el presidente, 4 que se le han aprobado y una quinta que está en proceso, que es, ahí está el empleo juvenil, la generación de inversión a través justamente de la promoción de inversión y de los incentivos, sobre todo en la infraestructura eléctrica del país, una ley tributaria para darle viabilidad a la macroeconomía del Ecuador, que estaba en ruinas, en soleta, nos la dejó el gobierno pasado. Ahorita se está tratando la ley del turismo para fomentar el turismo. Entonces, leyes de seguridad y leyes de generación de empleo juvenil y de inversión y de estabilidad macroeconómica. 2 paquetes importantes con múltiples leyes. Leyes de equidad salarial, la igualdad salarial, o sea, leyes que van en el sentido social para evitar la discriminación de género, el tema de la cedulación digital, el tema de la protección de datos, el tema de la Corte Penal Internacional y también el tema de la reforma inclusive en el manejo del directorio de la seguridad social, para tratar de evitar que se le siga metiendo la mano al fondo de la seguridad social a través de las aprobaciones de los directorios, que ahora ya tienen 5 miembros en vez de 3. Entonces, se ha manejado esto con responsabilidad, un trabajo, un acelerador a fondo para sacar de la problemática del país. Nos queda pendiente todavía las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que estoy tratando de buscar los consensos. Se han manejado 2 juicios políticos con resultados de más de 100 votos en cada votación, el de Esteban Bernal y el de Murillo y Murillo, consejeros del Consejo de la Judicatura. Está ahorita en tratamiento el del Santos Alvite, el exministro de Energía, que no puede quedar esto como que si no pasó nada por las consecuencias de la falta de inversión eléctrica. Miren los recortes de luz que hubieron, y es un problema terrible lo que está viviendo y lo que podemos seguir viviendo. Hay que corregir ese problema futuro ahora que paren las lluvias. Entonces, se está tratando en este momento ese juicio. Ahí está el juicio también que viene de Zapata, el juicio de
del expresidente del Consejo de la Judicatura. Hoy se va a tratar, bueno, mañana, perdón, se va a tratar en el Consejo de Administración Legislativa el tema del juicio al posible, digamos, el posible juicio al señor Corral, comunicación del gobierno pasado por el conflicto de interés que tenía, siendo socio de medios públicos y estando trabajando como en esa posición de comunicación en el gobierno, secretario de comunicación. Y por supuesto, todas estas cosas es lo que le han generado la credibilidad del apoyo unánime por resolución de la Asamblea al presidente de la República, apoyando en el conflicto interno armado y diciéndole a las fuerzas del orden, dígase Policía Nacional, Fuerzas Armadas, que en caso de algún juececillo de por ahí o algún fiscalillo de por ahí que quiera molestar, porque en el conflicto interno armado puede usar la fuerza inclusive para abatir a los grupos terroristas. La policía, si alguien quiere molestar, estará la Asamblea pendiente para dar las amnistías o indultos en caso quieran molestar a las fuerzas del orden, como ha sido costumbre en este país, que los delincuentes los premian y a las fuerzas del orden los castigan. Por eso no lo va a permitir esta Asamblea Nacional. 19 minutos para las 8 con el ingeniero Henry Krufle, presidente de la Asamblea Nacional. 19 para las 8. Pregunta del ingeniero Antonio Tramontana. Henry, con el cordial saludo y el abrazo a la distancia, deseándote lo mejor. Tengo solo un acápite en cuanto a lo que es la aceptación de lo que viene a llamarse la gestión propia de la Asamblea en cuanto a los resultados que han tenido. Mi pregunta ¿es por la generación propia de la Asamblea y sus integrantes esta aceptación mayor, o es por un arrastre de la aceptación que tiene el presidente para poder entender justamente esos números de dónde vienen? Son las dos cosas. Déjame explicarte de dónde vienen. Primero, la gente está muy gustosa de que la Asamblea se ha dedicado a trabajar y que ha sacado leyes, sobre todo en estos campos que te digo, en el campo de la generación de empleo y en el campo de la seguridad, que es donde mayormente se ha concentrado, sin descuidar las otras cosas, porque se están tratando leyes en el campo de la salud y en la educación. Segundo, el tema de la transparencia. La agenda está publicada, la gente hace un seguimiento, hay muy buena información y muy buena comunicación de lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y tercero, cuando tú ves las encuestas y ves qué es lo que le interesa a la gente, a la gente le interesa, más allá de estos problemas que se cubren urgentemente y que los tiene, a la gente le interesa que el Ejecutivo y el Legislativo, es decir, el presidente del gobierno y el presidente de la Asamblea, trabajen juntos, trabajen en conjunto, trabajen de la mano, tengan la misma visión. El 83%, si mal no me equivoco, en las encuestas lo vimos, piensa que si el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Nacional trabajan en conjunto, las cosas van a salir adelante. Son positivos en decir el país tiene salida. Y asimismo, un porcentaje altísimo, me parece que es el 77%, piensa que si hay pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, el país no sale adelante. Entonces, al ver una buena sinergia, al ver un buen manejo, al ver un manejo en conjunto, haber dado la gobernabilidad, haberle dado seguridad ciudadana a la gente con el control de las cárceles y con el decreto de conflicto interno armado, que mejoró muchísimo el tema de la inseguridad. Obviamente hay mucho que trabajar aún. A darle seguridad política a la gente, viendo que hay estabilidad política, hay un ejecutivo con un legislativo trabajando en conjunto, ¿no? Y a darle seguridad jurídica, viendo que se aprueban las leyes y que se está respetando las cosas y se está haciendo una depuración con un gran trabajo por parte de la Fiscalía. Entonces todo el mundo siente que el país puede salir adelante, combatiendo la corrupción, combatiendo la inseguridad, combatiendo el desempleo y trabajando de la mano las autoridades. Eso creo, ese conjunto de factores es el que creo que nos permite gozar de una alta aprobación por parte de la ciudadanía en la gestión. 16 minutos y las 8 de la mañana, 16 y las 8. Continúa, Antonio. No, suficiente, porque eso era lo que quería saber de los números en cuanto a las encuestas, la interpretación, porque una cosa es la frialdad del número y otra cosa es la razón, que le explica muy bien Henry. Eso era. Muchas gracias, Henry. Economista Calderón. Gracias. Saludos cordiales, señor presidente de la Asamblea. El coronel Patricio Acosta, ex secretario de la Administración en el gobierno de Lucio Gutiérrez, tiene temor sobre estos blindajes de los cuales usted estaba hablando, puedan tener los elementos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el combate contra la delincuencia organizada. Y él apuntaba un ejemplo claro
de lo que se hizo en la época de León Febres Cordero contra grupos terroristas y que después de 10, 15 o 20 años se reactivaron o se activaron juicios de cuestionamiento sobre la forma de actuar de la autoridad en ese momento. ¿Qué puede hacer la Asamblea para asegurar que episodios de esa naturaleza no se pudieran repetir en torno a este conflicto armado interno que tenemos cuando actúan elementos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Bueno, primero y antes que nada hemos hablado con las máximas autoridades, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, en el marco del Consejo de Seguridad Pública del Estado, para explicar exactamente cuáles son las limitaciones de un conflicto interno armado y cómo entra el derecho humano convertirse en derecho humanitario internacional. Eso es muy importante que se entienda el alcance desde el punto de vista del uso de la fuerza, porque cuando está usted en un conflicto interno armado, es muy importante entender que los grupos delincuenciales organizados ya no se los trata como tal, se los trata como grupos terroristas. Entonces usted pasa de la rehabilitación al aislamiento. Usted no rehabilita a los terroristas, usted los aísla. Entonces, en ese sentido, primero tener muy claro desde el punto de vista jurídico cuál es la base de la acción de la fuerza que se puede tener cuando se tiene este tipo de situaciones en donde se puede abatir a los grupos terroristas, y ya están declarados todos los grupos terroristas. Eso como primer paso. Segundo paso, pues, dentro de las propias fuerzas del orden, entiendo que han hecho mucha conciencia de que hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan estas cosas para no caer en arbitrariedades o en abusos. Y tercero, es realmente penoso y vergonzoso que el país clame por orden, el país clame porque los delincuentes estén presos, y cuando usan las fuerzas del orden, justamente el uso progresivo de la fuerza, determinando ellos en ese momento hasta dónde deben de llegar para proteger la vida de los demás, arriesgando la vida de ellos. Es penoso que se hagan todo este tipo de cosas, que los derechos de esto, los derechos del otro, señores, y los derechos de los ciudadanos, los derechos de nosotros, los derechos de las fuerzas del orden. Todo el mundo se preocupa de los demás derechos, menos de los que ponen orden y de los que no son criminales. Entonces creo que es muy importante, y en base a eso fue la declaración por unanimidad. Escúcheseme bien, esto no es el pensamiento de Henry Crawford, este es el pensamiento de la Asamblea Nacional. Darles ese apoyo en caso vengan estos abusos. Pero claro, usted me dice, puede esto venir después de 15 años, ya serán las autoridades en 15 años que las que determinen la situación, pero entendiéndose que hubo un apoyo unánime cuando se dieron las cosas por parte del Poder Legislativo y de todas las fuerzas políticas en respaldar el uso de la fuerza en un conflicto interno armado, declarados estos grupos delincuenciales organizados como grupos terroristas, en donde se los puede abatir dentro del derecho humanitario internacional, y entendiendo esas condiciones se respete también los derechos de las fuerzas del orden. Eso es todo lo que puedo decir, porque gracias a Dios todavía no ha habido nada en ese sentido, y pronosticar que venga a ver esto en 15 o 20 años, pues bueno, ojalá que aquellas autoridades que estén en ese momento sepan con claridad meridiana cuál es la intención y lo de fondo que necesita el país hoy para darle tranquilidad a todos sus habitantes. Claro, la idea siempre es proyección en el futuro, mi querido señor presidente. En el supuesto no consentido de excesos que se pudieran presentar por parte de los uniformados, ¿usted considera que ellos, siendo enjuiciados y siendo sancionados, deberían cumplir su pena en recintos militares, policiales o en cárceles comunes? Mire, yo siempre he tenido una visión que la gente que da la vida por salvaguardar la vida de los demás, y lo hace 24/7, porque yo he visto a la policía ahora actuar durante todo este tiempo del conflicto interno armado, y lo mismo a los militares. Arriesgan su vida, discúlpenme. Hay que tenerles consideraciones especiales. Usted no puede tener mañana a un policía que es enemigo, discúlpenme, de todos los delincuentes que están en una cárcel dentro de la misma cárcel, porque sería exponerlo a todos sus enemigos. En ese sentido, a mi criterio, deberían tener un trato especial. Vamos al tema legislativo, viene la consulta, el plebiscito. ¿Cuántas de esas preguntas se pudieran haber evitado o se pudieran evitar con el accionar de la Asamblea Nacional del Ecuador, presidente? A ver, mire, eso es un tema debatible. Le voy a explicar por qué es un tema debatible, porque si bien es cierto
alrededor de 6 de esas preguntas podrían haberse resuelto en el marco de la legislación. El texto propuesto en las reformas del Código Orgánico Integral Penal, que dicho sea de paso, está en una suspensión. Usted sabe, tenemos hasta 60 días de la última votación para definir dentro de la moción que quedó pendiente qué paquete dentro de esa moción, si el paquete 1, 2, 3 o 4 aprobar. En el marco de eso, yo le puedo decir que existen discrepancias de criterio entre las reformas del texto por parte de la Asamblea, que como lo quería plantear el Ejecutivo. Y por eso es para el Ejecutivo se vuelve imperativo, más allá de darle sentido, razón de ser la consulta, es el hecho de que los textos propuestos van a ser diferentes. Entonces, eso por un lado, para subsanar esa parte. Y por el otro lado, sí es muy importante entender que yo estoy tratando de agotar los últimos esfuerzos posibles, y lo seguiré haciendo hasta que se me vence el plazo, de la moción que quedó pendiente de tratarse en el Código Orgánico Integral Penal, por lo menos aprobar el primer paquete dentro de esa moción. Ese primer paquete lo que hace básicamente es fortalecer las penas, quitar los derechos penitenciarios sobre delitos execrables y tipificar los nuevos delitos y endurecer las penas sobre delitos existentes para buscar una suerte de prevención. ¿Quién puede estar en contra de eso? Esa es mi pregunta. ¿Quién puede estar en contra de eso? Entonces, estoy tratando de agotar los esfuerzos, no llevar esto a la arena política, sino estrictamente a la arena jurídica, y ver si podemos lograr solo esa parte de las reformas al COIP, ver si las podemos aprobar. En caso no se pueda, porque no haya los consensos por parte de las organizaciones políticas, porque desafortunadamente lo perfecto es enemigo de lo bueno, y a veces se quiere el texto perfecto y no se logra el consenso en el texto perfecto. De todos modos, darle tranquilidad a la ciudadanía que ya se aprobó un segundo paquete de reformas en el Consejo de Administración Legislativa para el Código Orgánico Integral Penal, en donde vienen reformas también para la Ley de Garantías Jurisdiccionales, porque el tema no solo radica en el COIP, radica también en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, en el sentido de que, por ejemplo, ya el país está harto y nos genera un daño enorme que cualquier juez ahora nombrado constitucional, porque ahora todos los jueces son constitucionales, de cualquier, discúlpeme, juzgado de cualquier pueblo, pueda dictar medidas constitucionales, de acciones de protección, medidas cautelares, habeas corpus, habeas data, que ya hemos visto qué daño le están haciendo a la sociedad, tanto así que ahora los delincuentes entran y salen, desfilan como que si fueran cuartos de hotel en las cárceles, porque se les otorga este tipo de garantías, y ya pues genera esto una inseguridad ciudadana y jurídica sin nombre. Entonces es muy importante también esa modificación en la Ley de Garantías Jurisdiccionales para evitar este tipo de cosas, y eso es algo que también ya se está trabajando con la calificación del Consejo de Administración Legislativa en el marco de la Comisión Permanente. 7 minutos y las 8 de la mañana con el ingeniero Henry Kronfler, presidente de la Asamblea Nacional, economista. Con su última respuesta, señor presidente, daría la impresión de que el problema no necesariamente va pasando por la cantidad de años con la que se sanciona a X, Y o Z infractor de la ley, sino a la capacidad de los operadores de justicia, y vale la pena traer a colación el caso de su coidiario, ex coidiario Pablo Muentes, en el sentido de manipular jueces, arreglar sentencias o cosas por el estilo. No necesariamente todo va pasando por esa severidad, sino por la capacidad y calidad y probidad de los operadores de justicia, señor presidente. A ver, definitivamente, ahí es donde más hay que, si hay algún poder del Estado hay que trabajar fuertemente es en el Poder Judicial, eso ya todos lo sabemos. Ahí tiene que hacer un trabajo fuerte el Consejo de la Judicatura. Desafortunadamente, la máxima cabeza del Consejo de la Judicatura, en ese momento, no ahora Álvaro Román, sino en ese momento Vilma Terán, también estaba involucrado en todas estas, llamémoslo así, mafias de la justicia. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El sistema se tiene que depurar a fondo y se tiene que hacer un seguimiento profundo de lo que está pasando ahí. Eso no es solamente remoción de jueces y jueces nuevos, sino un seguimiento con transparencia para todos poder determinar qué es lo que está pasando en estas cosas. El caso que usted dice del señor Muentes,
los delitos penales, y este cabe en el marco del presunto delito, porque tiene el derecho a la defensa, hay que ser justos en ese sentido, son individuales, esto no es colectivo. Aquí el peor problema que se puede hacer es tratar de politizar este tipo de cosas, tratando de llevarse la institucionalidad o los partidos políticos de por medio. Mañana, yo le pregunto, mañana un juez o un fiscal, vamos a hablar de un fiscal es corrupto, y sabemos que hay fiscales corruptos, entonces por eso se puede decir que toda la Fiscalía General del Estado está podrida y está corrupta. No, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de generalizaciones. Además, en el proceso de fiscalización por parte de la Asamblea Nacional hemos sido los primeros en decir fiscalícese en casos purga, pero por supuesto que sí, respetemos la independencia de poderes del Estado y la institucionalidad, por supuesto que sí. En eso, señor presidente, no se han aprobado 2 cambios del orden del día en el sentido de respetar la independencia de las funciones del Estado y coayudar y apoyar la gestión contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, etcétera. Dos intentos en ese sentido en la Asamblea no se aprobaron. Pues quiero que sepa que en el cambio del orden, que en el orden del día de mañana, en el Pleno, no hay cambio del orden del día, porque como presidente tengo la facultad de convocar los puntos a tratar, y dentro de los puntos a tratar está justamente esto. Yo mañana intervendré en el Pleno de la Asamblea Nacional con la fuerza, discúlpeme, de la presidencia, del presidente de la Asamblea, y para hacerles notar que los casos de fiscalización y los casos de apoyo y la independencia de funciones del Estado, enmarcadas inclusive en los temas gravísimos como el narcotráfico, la delincuencia organizada, el terrorismo, la corrupción en general, entre otros, los casos criminales, tienen que tratarse todos, no solamente el uno porque políticamente queremos atar ese problema a un partido político, o el otro porque se trata de un expresidente y entonces se portó mal y entonces hay que tratar todos. Y en ese sentido, la fiscalización por parte de la Asamblea Nacional tiene que ser transversal y general, abarcando todos los casos, sobre todo los más emblemáticos. Está Metástasis, está Purga, está el caso Encuentro, está León de Troya, está el de Hospitales, está el de la ISPOL, están un pocotón de casos. El último con las sanciones que se le pidió a la Fiscalía que averigua a profundidad del caso de la institución de los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Entonces están todos los casos. Hay que nombrarlos para que por lo menos estos más emblemáticos, y pedirle la información a la Fiscalía General del Estado, en nuestra capacidad, por haberle enviado hace tiempo atrás parte de esa información desde la Asamblea Nacional, sobre todo el caso Encuentro y León de Troya, que hubo el 29 de noviembre una resolución, los casos de los juicios políticos, que se pidió también que se investigue penalmente por la evidencia que se encontró en el marco de las investigaciones, y entonces hacer un trabajo transparente, no politiquero, no atado a los partidos políticos, porque son delitos de personas, no de partidos políticos, y generar entonces la credibilidad que requiere la ciudadanía de que aquí no está faltando nada o está direccionado el discurso politiquero por la circunstancia hoy del comienzo del periodo electoral, en donde lo que se busca es show. Nosotros dijimos fiscalización sin temor ni favor y sin circo ni show, y eso es lo que por lo menos como presidente de la Asamblea voy a cumplirle al país, y por eso voy a tomar en mis manos esta resolución el día de mañana. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que evitar la generalización a propósito de casos individuales particulares que se pudieran estar presentando, señor presidente. Uno y las 8. Incluso aquí nosotros, en el momento de enfocar el caso de Muentes, pusimos de ejemplo el mismo periodismo. Porque de que hay periodistas sinvergüenza, sin duda que hay periodistas sinvergüenza, pero no se me va a decir a mí que los vivo a diario, algunos que escriben ya no en periódicos, sino en panfletos, caramba, señor presidente. Conozco perfectamente bien. Imagínese usted que nosotros pusimos ese ejemplo de que hay, pero no se puede generalizar, porque sin duda la mayoría es de probidad y de honestidad. ¿Les sorprendió el caso de Pablo Muentes, una, y la otra, para terminar, porque quedan muchísimos temas sin duda alguna? Con la última parte de su respuesta, usted busca desvirtuar lo que se estaba comentando en el sentido de que la Asamblea pedía información supuestamente para alertar a pillos, a sinvergüenzas del accionar de la Fiscalía, señor presidente. A ver, nosotros jamás íbamos a apoyar
una modificación en la ley en donde lo que tenga carácter reservado en la parte investigativa por parte de la Fiscalía General del Estado será público, pues, porque entonces le desvirtuamos el carácter reservado y alerta justamente qué es lo que se está haciendo a la contraparte, en este caso a la persona o a la organización investigada por parte de la Fiscalía General del Estado previo a ordenar la instrucción fiscal. Sería una barbaridad abrir la reserva de esa investigación. Eso jamás nosotros lo íbamos a apoyar, y eso no está dentro del paquete que le digo de la primera moción, que digamos del primer grupo dentro de la moción que quedó pendiente, porque la otra, la que se había propuesto originalmente por un grupo político, no se dio la votación y no hubieron los votos, por lo tanto eso ya está oleado y sacramentado, no hay nada que hacer, ya no se puede. Y segundo, querían regresarla a la comisión para volverla a meter la mano y tampoco lo permití, porque no se pasó la moción para regresar a la comisión. Entonces, desde el punto de vista de que eso pase o desde que se vuelva a la comisión para tratar lo mismo, para tratar de maquillar, ya el país tiene que estar tranquilo. Eso no va a pasar, porque ya se votó y no se dio paso a la moción para regresarse a la comisión. Lo único que le queda pendiente es la moción que hizo el propio gobierno. Escúchese bien, el propio gobierno, a través de la bancada de la ADN, en donde esa moción tiene 4 votaciones. La primera de esas votaciones es el paquete de cosas que lo acabo de explicar, que sería importante que se apruebe. Lo demás no, ya porque se viene una consulta, el presidente quiere los textos de las otras moción basado en la consulta, en cómo él los quiere definir. El otro es el tema de la barbaridad del recurso de revisión, y lo otro es un tema de femicidio y feminicidio que tiene, por supuesto, diferentes puntos de vista. Entonces, si se logra aprobar la primera parte, hemos hecho un gran trabajo en modificar el COIP. Si no se logra, no importa, se puede volver a insistir en las reformas al COIP que justamente se están tratando nuevamente y que acaban de ser calificadas por el Consejo de Administración Legislativa. Para finalizar. Y la que se quedó, ¿le sorprendió la acusación sobre Pablo Muentes? Por supuesto que me sorprendió totalmente. Me quedé muy sorprendido. Uno pues conoce a las personas en el ámbito político. Para mí fue una gran sorpresa, le digo con absoluta franqueza, pero también soy una persona que me gusta valorar las cosas y ser justo. Creo que tiene el derecho a la defensa, y en ese derecho a la defensa deberá de tener pruebas contundentes para contrarrestar la acusación de la Fiscalía. Y si es el caso de que las tenga y sale sobreseído, qué bueno por él y por su familia, y si no, pues tiene que cumplir su condena. No hay más vueltas que darle al asunto. Mi querido ingeniero, para finalizar, 8-3 con el ingeniero Henry Kronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Para finalizar, por el tiempo, 8 de la mañana y 3 minutos, ¿usted personalmente apoya o no apoya a la fiscal Diana Salazar? Pero por supuesto, creo que ya es una pregunta que me la han hecho, no sé, 50 veces. Gracias por preguntar nuevamente, pero mi apoyo, no solo personal, le puedo decir que es del partido, es para la fiscal. Creemos que está haciendo un buen trabajo. Justamente la resolución que voy a plantear mañana en la Asamblea es para reafirmar la independencia de los poderes del Estado. Mañana, porque una persona ideológicamente pertenezca o no a un partido político, eso no puede hacer que el partido político tome decisiones en cuanto a la estructura del Estado, entre ellas la separación de poderes y el apoyo que se le tiene que dar a la autoridad máxima, en este caso a la Fiscal General del Estado, para combatir justamente a los grupos delincuenciales organizados, al terrorismo, a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, es muy importante que se tenga claro que por parte del Partido Social Cristiano sigue el apoyo a la gestión y en lo personal también. Pero si es así, mi querido presidente, no entendemos, 8-4, ¿por qué no se apoyó la moción de Construye en varias ocasiones, en 2 ocasiones realmente, para que la Asamblea le dé el apoyo a la fiscal? El Partido Social Cristiano votó, no hubieron los votos suficientes, pero la moción de Construye hay que ser así mismo. Yo tampoco entiendo, pero no entiendo una cosa importante de esa moción. ¿Por qué un caso sí y otro no? ¿Por qué el caso Purga única y exclusivamente y no el caso Ispol, por ejemplo, el caso de reparto hospitales, el caso Metástasis, el caso León de Troya, el caso Encuentro?
Por eso es que creo que la Asamblea no puede ser plataforma para hacer política partidista. La Asamblea es una plataforma para hacer una política constructiva en favor de la transparencia y de la lucha contra la corrupción de todos los casos, independientemente de los actores que, como digo, tienen responsabilidad individual, pero que hayan actuado en el marco de una tienda política. Ok, señor presidente, 8-5, le agradecemos infinitamente y lo dejamos con las últimas palabras para Ecuador y el mundo a través de Radio Sucre. Que tengan fe que la Asamblea va a seguir trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo, vamos a seguir atendiendo los problemas más urgentes y sobre todo los problemas en cuanto a inseguridad, en generación de empleo, salud y educación, que existe una agenda legislativa aprobada y publicada en donde la gente pueda hacer seguimiento, que la participación ciudadana va a ser una de las cosas más importantes y más énfasis va a tener en este periodo legislativo, acercar la Asamblea a la gente para que la gente no tenga que movilizarse a Quito, sino la Asamblea movilizarse a los diferentes puntos, que vamos a seguir sociabilizando las leyes para que la gente entienda lo que se está aprobando y vea cómo puede sacar mayor provecho de las mismas, y que esta es una Asamblea honesta, transparente, que va a continuar con su rol de legislar y de fiscalizar de manera transparente y activa, y que no vamos a bajar la guardia, que seguiremos trabajando en pro de las necesidades de la gente del Ecuador y sobre todo de la gente más pobre y más necesitada.